Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a este domingo en casa. Tenemos la oportunidad y el privilegio de Dios de una vez más poder llegar por medio de estos medios audiovisuales, llegar a su casa ahí en la intimidad. Me imagino que estará sentado o estará preparando algo especial para el Día del Padre, porque hoy tenemos una enseñanza, un tiempo con Dios muy especial, porque vamos a hablar de la importancia de la paternidad. No solo de la paternidad de Dios, sino también la paternidad que nos tiene cercanos a Dios por medio de nuestros padres terrenales. Hoy, desde ya, bendecimos a todos los padres del aire de tu casa. Le damos una bendición desde aquí, pidiéndole a Dios que nos los siga guardando, que nos los siga protegiendo y que sigan estando bien en todo tiempo. Les bendigo y gracias por estar una vez más en Tu Casa TV. Ahora, aquí estamos, tengo unos invitados especiales, hijos de esta casa, hijos que siempre han estado pegados de la mano de Dios y han demostrado con muchos hechos y con su vida que creen en Dios, sobre todo confiesan a Dios y creemos en la paternidad de Dios. Entonces los tengo aquí, es mi amigo Pablo, mi amigo Mauro. Dios les bendiga, bienvenidos muchachos. ¿Cómo van? ¿Cómo van las cosas? ¿Quién saluda primero? Buenos días, Mauro. Pastor. Buenos días Mi teniente. a los hijos del aire de tu casa. Es un honor para mí estar acá, gracias por la invitación, Pastor. Y bueno, en bendición con Dios, disfrutando, la verdad lo digo, estos momentos que Dios nos ha dado para estar en familia y dándole gracias a Dios cada día, porque cada día trae cosas buenas, cosas nuevas y bendiciones para todos nosotros, Pastor. Qué bueno, Mauro. ¿Qué más, Pablo? ¿Cómo vas? Buenos días, Pastor. ¿Cómo va todo? Bueno, dándole gracias a Dios por este momento, dándole gracias a Dios por cada familia que se encuentra allí viéndonos. Queremos enviar una bendición especial para cada uno de ustedes y bueno, abordar un tema importante como es el de los hijos. Ok, gracias. ¿Cómo están, Parito, Mauro? Bien, Pastor, muy bien. ¿Sí? ¿La familia bien? Bien, muy bien. La familia está confinada en casa, estamos disfrutando de compartir en casa. Para mí es una bendición de Dios porque pues yo todos los días salía muy temprano, 6 de la mañana, volvía en la noche, 9 de la noche y no estaba disfrutando estas bendiciones que Dios me dio de poder venirme hace 3 años para Cota y llevo 3 meses trabajando desde casa, pudiéndolo hacer muy bien y además disfrutando mi hogar, mi familia y todo. ¿Tus suegros están en tu casa? Mi suegro está en la casa, Pastor, gracias a Dios. ¿Y tus padres cómo están? Muy bien, Pastor, ellos viven en El Socorro, ellos viven los dos solos, pero estuvieron cuidándose muchísimo estos 3 meses, ya están pudiendo salir un poco, pero todo muy bien, gracias a Dios, Pastor. Ok, bien, chévere. Pablo, ¿cómo está Pati? ¿Cómo está Sarita? Bien. ¿Cómo están los muchachos? Gracias a Dios han estado bien, hemos estado en casa muy calmadamente, esperando pues de pronto la apertura, como dicen, pero pues verdaderamente estamos muy bien. Las bendiciones de Dios han llegado a nuestra vida, a nuestra casa, hemos tenido salud y van funcionando muy bien las cosas, gracias bueno. a Dios. Me alegra mucho, gracias muchachos por estar acá, por permitirme tener este espacio. Hemos querido con el equipo de producción, pues nuestros muchachos allá atrás que siempre hacen la labor con excelencia, de hacer una dinámica, ¿no? Diferente, tener un espacio diferente, como el miércoles. ¿Cómo les pareció lo del miércoles? Espectacular, Pastor, ¿Sí? Qué escenografía, los felicito. Tremendo rancho el que tenemos. Viajé a un rancho americano con todo lo que se puede decir que puede uno disfrutar en una pantalla. Está espectacular. ¿Se vieron la serie alguna vez, esa de Pasión de Gavilanes que la están dando? Sí. ¿Alguna vez? La pastora es igualita a Norma, ¿sí o no? La de Pasión de Gavilanes. Y sí, yo soy igualito a Juan. Mejor. Sí, sí, el de... ¿No? Sí, sin el sombrero, sí. El pelo largo. Sí. Bien, muchachos, vamos a entrar. La idea es que ustedes se sientan cómodos en esta mañana, estén bien. Vamos a hablar de la paternidad a la luz de la palabra. Todo lo que se abre en esta mañana tiene que ser juzgado con la palabra de Dios. Ok, comenzamos. Mauro, ¿qué es la paternidad para ti? Pastor, para mí la paternidad es una responsabilidad y un desafío. Pero les tengo una novedad muy grande para todos y que yo la viví. Pero con Dios en tu hogar y en tu corazón, la paternidad se hace muy fácil. La paternidad es responsabilidad, es ejemplo. La paternidad es sabiduría, es darle a nuestros hijos lo que hemos aprendido, es heredad. Eso es la paternidad para mí, Pastor. ¿Y por qué tenemos que hoy celebrar la paternidad? ¿Por qué crees que se celebra el Día del Padre? Por la paternidad. Porque todo viene desde el Padre, todo viene por heredad, viene desde el Padre. Y el Padre es el pilar fundamental de cualquier sociedad llamada familia. Y todo empieza por el Padre. Y si nosotros honramos al Padre en todas las generaciones, estamos honrando a Dios. Ok, tú que vives en el modelo del ejército, de la armada, teniente activo de la armada, tus comandantes arriba
¿El rango arriba tuyo cuál es? Capitán. Capitán, y arriba, Almirante. almirante. De alguna u otra manera, cuando te presentas impecablemente ante ellos en tus labores de la Armada, ¿no se está presentando uno como ante un padre? Así es, pastor. Primero lo quiero aclararle, yo soy de la Reserva Naval de Bogotá, profesional oficial de la Reserva, y presto mi servicio a honores a la Armada Nacional de Colombia con mucho orgullo y con mucho respeto. Sí, claro, pastor, uno siempre, una de las cosas en la vida militar es acatar órdenes y ser sumiso a las órdenes que dan nuestros superiores. Entonces ellos son como un padre porque nos han enseñado el camino donde queremos llegar cada uno. Todos queremos llegar, en nuestra posición solo llegamos a capitanes, pero pues de teniente queremos llegar a capitán, pero así es un proceso de años aprendiéndole al padre, que es nuestro capitán. ¿Qué sería de las Fuerzas Armadas sin ese respeto y sin esa admiración y ver a esa persona como una autoridad donde merece toda obediencia? ¿Qué sería de nuestras Fuerzas Armadas sin eso? No serían fuerzas armadas, no serían fuerzas organizadas, simplemente sería un cúmulo de personas que hacen una actividad. Si no hay una jerarquía y un orden, y en las fuerzas militares la jerarquía es muy importante, pues no tendríamos cómo respaldar y responderle a nuestro país. Entonces, una pregunta, ¿por qué hoy en día pretendemos tener familia sin esos rangos de autoridad? ¿Por qué hoy en día se pretende tener una familia sin respetar a ese padre? Bueno, ya celebramos el Día de la Madre, a esa madre. Sí, ¿y por qué no volver a esa presentación bíblica que ya vamos a ir a la palabra, la importancia de la paternidad? Pastor, lo que pasa es que en el mundo moderno nos estamos criando con la sabiduría del hombre, y la sabiduría del hombre es estudio, es doctorados, es estudio, y se nos olvidó la sabiduría de Dios. Entonces, el hombre que se está formando hoy es un hombre independiente. El hijo debe salir de casa y ser independiente, y se le olvidó todo el legado por heredad que le dejó su familia. Eso es lo que estamos cometiendo el error. Por eso estamos llegando a situaciones tan complicadas donde el hijo se aparta de la sabiduría que el padre le puede dar. Ok. Pablo, ¿viste el ejercicio este viernes que pasó, donde todo el mundo salió a las calles, filas, desbordados, con una actividad y con una activación económica, y olvidamos todos los protocolos quizás porque hay como un chip, como una dependencia, honestamente yo le llamo esclavitud financiera, donde nos sueltan como animalitos a comprar y aún tenemos ese chip del consumismo, cuando hemos demostrado que durante 3 o 4 meses hemos desacelerado el consumismo, y yo vi como un desespero, como que en casa mucha gente que salió enloquecida, hacían filas desde el jueves en la noche, 2 de la noche, a la madrugada de aquel viernes, y así, desesperados por estar comprando. ¿No piensas que de pronto hay una falencia, una necesidad, un vacío en casa que la paternidad podría suplir, bíblica, ya vamos a ir, donde debe haber una estabilidad? Pienso que la falta de paternidad ha generado una inestabilidad en muchas personas, y el consumismo, el aceleramiento, el depender de muchas cosas, cuando debemos primeramente depender de la paternidad de Dios y de unos padres terrenales. Háblame un poco sobre eso. Total. O sea, estoy totalmente de acuerdo, porque en este momento estamos hablando de que el mundo como tal está surgiendo o está sufriendo más bien de una pandemia. Realmente aperturar los establecimientos comerciales por un día, simplemente porque tenemos un acto económico, porque al final del ejercicio es un acto económico. No estamos hablando de ir a comprar el mercado, no estamos a ir a cuestiones de primera necesidad, sino tecnología. Realmente estamos llamando al consumismo. Entonces me parece, lo digo yo, un poco imprudente más bien el tema de aperturar por un día, sabiendo que llevamos 4, 3, 5 meses en tratando de cuidarnos, tratando de que la gente se cuide. Hemos tenido problemas, proyectos gubernamentales donde la gente tiene que estar en sus casas, tiene que estar resguardados, tiene que seguir unos protocolos, pero no lo estamos cumpliendo. Entonces es muy preocupante. Realmente nosotros como padres lo que tenemos que hacer es instruir a nuestros hijos, decirles cómo se hacen las cosas, cómo podemos salirnos de este consumismo, que es lo que está tratando los gobiernos, no solamente en este país, sino en todos los países, de meter y someter a los hijos en el consumismo como tal.
Ahora, Entonces, qué casualidad, ¿no? La fecha de la prima, no se sabe si todos recibieron prima o no recibieron prima, pero abren de todas maneras las puertas para que esa plata no quede en casa. Mire, no puede quedar en casa, tiene que quedarse en mano, así compremos algo, finalmente esa compra, porque a los alimentos no le quitaron el IVA, a ciertas cosas, todo lo que tenga productos de mujer en su gran mayoría, tampoco le quitaron el IVA, que son cosas que prácticamente son de la canasta, pero precisamente es algo que yo quiero entrar en esta mañana con estos invitados que tenemos a la luz de la palabra. Ahora, yo te dije a ti que me respaldara lo que acabas de decir, a los dos, con la palabra, porque todo lo que decimos en esta mañana, en este domingo en casa, hablando de la paternidad, tiene que ser respaldado o juzgado con la misma. ¿Qué texto bíblico tú pudiste hallar y qué nos puedes decir en cuanto a esa parte? Pastor, Proverbios 23-24. Sí. Dice, el padre de hijos justos se regocija, Sí. con sus hijos. Sí. El padre de hijos justos. ¿Qué satisfacción es tener hijos sabios? Proverbios 23-24. Ok. Pastor, esto es muy importante porque en estos momentos de la vida, ¿qué necesitamos? Necesitamos hijos sabios, Ok. hijos con carácter, que no sean influenciables con el mundo, con el hombre, con lo que se está viviendo ahorita. Lo que hablabas, pastor, de ahorita del consumismo. Necesitamos hijos con carácter, hijos que se dejen enseñar. Pero lo más importante es, necesitamos padres que con su ejemplo puedan aportarle a sus hijos. Porque lo más importante de todo esto es el ejemplo. La sabiduría, y lo dice la palabra, la sabiduría es, y lo tenemos en Job, segundo pastor, en Job, dice que la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es apartarte del mal. Necesitamos hombres sabios según la palabra de Dios, no sabios según el conocimiento del hombre, pastor. Ok. Hablas algo importante porque dice el texto que leíste en Proverbios 23-24, dice, el padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¿Qué satisfacción es tener hijos sabios? Creo que personalmente con mis 3 hijos, yo siempre he querido en este tiempo, quizás por el tema de la pandemia, tener hijos sanos. Y siempre hemos querido que nuestros hijos crezcan, ¿qué? Pero nos hemos preocupado poco porque crezcan sabios. Ojo, todos hemos querido, no, bendito mi Dios, nuestros hijos creciendo sanos. Siempre por lo general vamos a la palabra sanos, están alentados, no tienen ningún tipo de enfermedad. Pero ¿cómo están las emociones de nuestros hijos? ¿Y cómo está el estado de sabiduría de nuestros hijos? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra, tú lo leíste en Job. Entonces, aquí está. Creo que lo que de alguna manera quieres ya para terminar tu parte es que el por qué tenemos, o sea, la pregunta es ¿por qué es necesario no solo que nuestros hijos crezcan sanos, sino también que crezcan llenos de sabiduría? ¿Por qué es necesario? Pues la Biblia misma lo dice, ¿no? El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Uno de nuestros motivos es que cuando nuestros hijos crecen en sabiduría, nos alegramos, ¿no? Sí, pastor. Porque es importantísimo que nuestros hijos hereden esa sabiduría que nosotros les podemos dar. Porque el mundo necesita hombres sabios, hombres justos. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría la dimos en 3 conceptos muy importantes, pastor. Es el conocimiento teórico, que es la palabra de Dios. Es el conocimiento práctico, que es el actuar. Sí. Porque la fe viene con obras, Así el es. actuar. Y el tercero es la experiencia, que es transmitir. Ok. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, aprendemos la palabra, actuamos según la palabra y enseñamos a los demás. Esa es la sabiduría que le tenemos que dar a nuestros hijos. Porque si hoy desarrollamos hijos sabios, Sí. las bendiciones van a venir en abundancia, pastor. Tremendo. O sea, Eso es lo importante. Si hacemos de nuestros hijos sabios, y permitimos que crezcan en sabiduría, como lo dice la palabra, nos va a alegrar el corazón. Por ahora nos alegra el corazón, pero mañana veremos la bendición de eso. Así es, pastor. Porque de alguna u otra manera recibiremos de lo que ellos Amén. serán. Así es, Amén, pastor. tremendo. Amén. Pablo, tú tienes un texto bíblico donde me puedas registrar lo que estamos hablando y también aportar. Bueno, claro, nosotros totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Mauricio. Bíblicamente,
Salomón nos habla en Proverbios 10, 13 y 15. Nos está hablando de el hijo sabio alegra el corazón del padre. Realmente lo que tenemos primero que saber o que experimentar qué es la sabiduría. Entonces la sabiduría se define de alguna manera en dos partes. La primera parte nos habla de que se adquiere sabiduría estudiando, indagando, Sí. y demás. Y la segunda parte es por vivencias propias. Entonces yo creo que nuestra sabiduría hacia los hijos, yo creo que Salomón lo que buscaba darnos a entender en ese pasaje bíblico es que tenemos que instruir a nuestros hijos en la sabiduría, no solamente en conocimiento, sino lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos con nosotros, que fue darnos ese entendimiento mediante la enseñanza. Entonces yo creo que por ahí es donde realmente un hijo nos puede dar alegría, tomando buenas decisiones, escuchando la palabra de su padre, aprendiendo enseñanzas de la vivencia de su padre y de sus abuelos si los tienen. Eso es lo que verdaderamente nos hace felices de los hijos, no tanto cuántos títulos tienes, no cuántas enseñanzas puedes adquirir en una universidad, en un colegio, sino qué tanto has aprendido de mí como padre. Eso es lo que me haría feliz, que mis amigos o la persona que esté ahí me diga: oye, tu hijo se comporta muy bien, tiene buenas normas de conducta, verdaderamente tu hijo adquiere mucha sabiduría de ustedes, de los mayores. Eso es muy bueno. Eso sería muy gratificante para mí como padre, de que de mis hijos hablen así. No cuántos títulos tengo, sino qué tan prudente soy al hablar. Eso sería muy bueno por parte de La Biblia dice, gracias Pablo, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y cuando usted va al hebreo, la palabra frutos significa, o el griego, la palabra frutos significa hijos. A nosotros nos conocen por nuestros hijos. Usted ve definitivamente a un padre conforme ve a sus hijos. Y es necesario, de alguna manera, permítame, experimentar de alguna manera nuestra imagen ante Dios como padres. Siempre he dicho, la sensación que me hace sentir uno de mis hijos, a mí, para bien o para mal, es la misma sensación que yo le hago sentir al Dios Padre. Es igualita, ¿sí? Cuando mi hijo me alegra o mis hijos me alegran, yo siento que eso, cuando yo hago algo parecido o algo bueno, alegra de la misma manera el corazón del Padre, de mi Dios. Cuando yo logro algo, mi Padre se alegra también. No solo mi Padre terrenal, sino mi Padre espiritual, mi Señor, mi Creador. Así mismo, cuando me motiva, y vamos a poner una palabra que no, de pronto no sea la más acertada, no, más bien inspira, para no poner manipula, sino inspira. Cuando mi hijo inspira a darle algo, porque me supo hablar, porque me susurró el oído, porque me dio un besito, porque me trajo las chanclas, porque sale con un apunte, y uno dice, es mi hijo y se lo voy a dar. Igualito es el Padre, es idéntico. Hay que saber hablarle, hay que saber agradecerle, hay que hacer algo para que también se alegre el corazón. ¿Usted cree que el corazón del Dios Todopoderoso no se alegra por nosotros? Claro que se alegra por nosotros. De ahí que la Biblia dice, y se lo estoy enseñando a los hombres, que nuestra confesión, hablando de que hablar jamás será un acto de inocencia, en nosotros está la llave. Jesucristo dijo, les daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces tenemos en nuestra boca una llave. La misma manera, la paternidad terrenal está atada a la paternidad del cielo. Ojo con esto, la paternidad mía acá ata a la paternidad de Dios. O sea que conforme yo sea como padre en la tierra, mi Padre en los cielos será conmigo. Wow, tremendo este principio. Conforme yo desate las bendiciones aquí en la tierra para los que se hacen llamar y son, perdón, no se hacen llamar, sino que son mis hijos, tanto naturales como espirituales. En este caso, usted que me ve en esta casa y sabe que usted es hijo de esta casa, lo mismo sucederá en la desatación en el cielo. Por eso todo lo que atéis en la tierra será atado en la tierra. Si yo soy un buen padre en la tierra, mi Dios va a ser buen padre conmigo. Tremendo esto.
Entonces, ¿por qué la importancia de ser padre? Porque hoy no se trata solo de honrar, porque los estamos honrando a los padres, honro a mi padre que aquí está, sino que también entender la importancia de ser un buen padre, ¿sí? La importancia de tener un buen padre. Eso es ser un buen padre. Ahora, ¿por qué es importante? Pregúnteme por qué. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia en Malaquías capítulo 4, habla tipo teniente, ¿no? Que Malaquías 4:6 dice lo siguiente: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré, dice la palabra, a herir la tierra con destrucción total. ¿Por qué esta pandemia vino a destruir parte del mundo y nos metió en la casa? Por eso hay que hacerle lectura a esto y entender que lo que Dios quería traer con esta palabra, míreme allá en su casa, es reconciliación. Esto nos tuvo que reconciliar, y la tarea, aunque al principio fue difícil, nos tuvo que tirar a reconciliar al padre con el hijo o al hijo con el padre. ¿Por qué? Porque si no hay unidad en la familia y reconciliación, va a venir destrucción total a la tierra. Esta pandemia no destruyó totalmente la tierra, pero la próxima va a venir con más fuerza, va a venir mucho más, está predestinada, pronosticada por todo mundo, por los sabios o los especialistas en eso, que la próxima va a ser mucho más dura de la que hoy en día fue. Entonces, aquí vamos. Dice la Biblia que si no vuelve y reconcilia el padre con el hijo o el hijo con el padre, Dios definitivamente tiene que herir la tierra. O sea, escúcheme bien, iglesia, necesitamos estar bien como padres e hijos como padres para que Dios siga bendiciendo la tierra. Así de fácil, matemática básica. Amén. Es necesario volver a estar bien con mi padre, con mi madre, porque habla de los padres, ¿no? Estamos hablando hoy de la paternidad, pero es necesario volver a reconciliar la casa. Estamos en tiempos donde tenemos que tener a nuestros hijos del lado nuestro, no enemigos nuestros. Estamos en tiempos donde tenemos que nuestros mayores aliados hoy en día es nuestra familia. Son los únicos que podrán de alguna manera protegernos, porque cada uno va a tirar a protegerse a sí mismo, a proteger su familia. Entonces aquí está. ¿Por qué es necesario entender Malaquías? Que es la visión de esta casa. La visión de esta casa está planteada en Malaquías 4:6, donde hablamos de la importancia de la paternidad, de cómo ser ejemplos. Ustedes hablaron de una palabra llamada ejemplo, hablaron de otra de carácter, porque definitivamente el carácter de un hijo se desarrolla nada más y nada menos que por el padre, en especial el padre en su figura paternal, ¿sí? El carácter, no en el colegio, no en la universidad, no en ningún lado. Yo le puedo garantizar que en este tiempo nuestros hijos han desacelerado muchas cosas malas porque han estado más cerca de ti como padre que de un maestro en una universidad o en un colegio. Puedo y estoy seguro que su hijo ha recibido más bendición como nunca antes, porque papá estuvo ahí, porque mamá estuvo ahí. O sea que estos 3 meses debemos es agradecer a Dios por lo que sucedió, y le garantizo que usted, si no sacó de este proceso algo bueno, usted fue necio y no entendió los beneficios que traería y sobre todo la reconciliación que traería este proceso que vivimos. Oh, tremendo esto. Amén, amén, así es. Aquí está, iglesia, aquí está, porque nuestros hijos tienen que hablar en un futuro. Mañana mi hijo Daniel Andrés, Valentina y Caleb hablarán lo mismo que habló Salmos 44, verso 2. Dice así: con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar, diga conmigo, en su lugar estableciste a nuestros padres. Dios, y dice acá, aplastaste aquellos pueblos y a nuestros padres hiciste prosperar. Mañana nuestros hijos dirán, a la luz de la palabra, le agradecerán a Dios, porque Dios ha sacado lo que no era y lo que no venía de Dios en el lugar que nosotros deberíamos estar en la vida de nuestros hijos. Dios lo apartó con este proceso y nos colocó ahí. Miren lo que dice acá: con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. ¿Sabe qué? Dios ha sacado lo que no tenía que tener, que no debería estar,
en el corazón de sus hijos y te puso a ti en su lugar. Porque Dios ha honrado a los padres. Y dice la última parte, dice, aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Déjeme decirle algo, querido padre que me ve en esta mañana. Si hay alguien que va a ser próspero y hay alguien al cual Dios va a levantar en este tiempo, va a ser a los padres. Dios va a dar sabiduría, va a dar autoridad, porque Dios va a colocarnos como ejemplo para que nosotros formemos el carácter a la luz de la palabra, les enseñemos, porque un padre es un maestro, lo vemos en colegios de padres, basado en la experiencia de ustedes como padres y de mi vida como padre y de la vida de mi padre. Por su experiencia aprendemos. Eso es lo bueno, que nosotros salimos a experimentar, y si nos equivocamos nosotros vamos a decir dónde no pisar, para que no caigas donde yo caí. Se supone que ese es el padre, ¿no? Se supone que es aquel que dice, hijo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo lo hice y me equivoqué. Experiencia, aprendizaje. Una de las cosas que yo quiero que mis hijos no experimenten, porque lo viví, el flagelo, la ausencia, las deudas, la esclavitud financiera, las tarjetas de crédito, etcétera, 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 donde vivíamos para pagar, trabajábamos para pagar. Y yo no quiero que mis hijos vivan bajo ese modelo. Quiero que sean libres, no quiero que sean empleados, quiero que sean cabeza, no quiero que sean cola, no quiero que aguanten hambre, pasen necesidades, se nieguen a algo, porque cuando llegó la hora de aprovecharlo, todo lo debían. Un sabio, para mí lo es, dijo en muchas cosas, porque el sabio de sabios es Dios, pero dijo, si quieres saber cuánto tienes, primero pregunta cuánto debes. Me gusta eso, sabiduría. Ahora, me gusta mucho esto y aquí les voy a dar participación otra vez. Buen juicio. ¿Por qué el buen juicio? ¿Por qué el buen juicio comienza dentro de casa? Mauro. Pastor, porque el juicio es, y si lo hablamos de justicia, es una de las palabras claves que el hombre no puede perder, el buen juicio. Y en casa comienza el buen juicio desde que nace tu hijo y tú lo empiezas a educar. El buen juicio empieza en casa cuando tú le das ese ejemplo a tu hijo, ¿sí? Un padre que no quiere que su hijo tome trago, tome licor, no lo debe hacer nunca delante de sus hijos. Si no quiere que no fume, no fume delante o no lo haga. Porque acuérdense que el ser padre es una bendición, pero también es un sacrificio. Y el sacrificio es de dejar las cosas que uno como hombre quiere para uno, solo depender de Dios, y ese es el ejemplo que yo le tengo que dar a mi hijo. Al hijo siempre se le da el ejemplo bueno, porque los hijos captan desde que nacen cualquier situación del padre. Siempre el ejemplo es que el hijo quiere ser como el padre cuando está pequeño. Luego, cuando lo dejamos crecer y lo alejamos de nuestro seno, quiere ser como el amigo. Y en un futuro quiere ser como las personas que ve que están que tienen éxito en el mundo, pero se olvidaron de su padre. Pero cuando uno está con el hijo cuando nace, que uno es el ejemplo para él y ellos quieren ser como el padre y siguen creciendo en su adolescencia y les sigues dando ejemplo y estás cerca de él, van a querer siempre ser como tú. Y si cuando están adultos no van a ser como tú, pero te van a pedir a ti el consejo. Así es. Así es, pastor. Bien, ¿qué dices, Pablo, sobre eso? Yo creo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de inculcar en nuestros hijos ser responsable de los actos. Anteriormente hablábamos que el sabio es responsable de sus actos. Entonces nosotros tenemos que implementar eso en nuestros hogares, en nuestras casas, porque nosotros como padres siempre estamos prestos a darles las cosas, a mantenerlos, a darles una estabilidad de alguna manera económica, pero muchas veces no nos preocupamos por realmente hacerlos partícipes de los buenos actos que nosotros cometemos. Ellos aprenden de nosotros, porque realmente cuando salen al mundo, el mundo no brinda muy buenas cosas ni muy buenas oportunidades. Entonces los hijos pueden aprender cosas por caminos que no son correctos.
Nosotros como padres tenemos el deber y la obligación, lo digo así, de inculcar en nuestros hijos esa sabiduría de la que estamos hablando. Obviamente siempre teniendo en cuenta que la sabiduría suprema viene de Dios. Nosotros tenemos que aprender de la sabiduría de nuestro Padre Celestial para poder implementarla en nuestros hijos. Yo creo que esa es una de las bases primordiales que tenemos que implementar a partir de este momento, si no lo estamos haciendo en nuestros hogares, en nuestras casas como padres. Entonces, ¿dónde parte el error de que nuestros hijos tomaron decisiones catastróficas en su vida y no lo vieron en sus padres? O sea, un padre que le dice a su hijo, ven, pero tú nunca viste eso en mí. ¿Dónde se comete el error? ¿Dónde fue la falencia? Pastor, lo que pasa es que uno como padre cree a veces que el dar económicamente a un hijo, en apoyarlo económicamente, esa es la función de un padre. Y se nos olvidó que la función de un padre, que Dios nos dio esa función, porque Dios no nos ha dado las cosas y nos ha abandonado. Él siempre ha estado con nosotros. Entonces, una de las funciones de un padre es estar siempre con los hijos. Tú no le puedes pedir a un hijo un resultado cuando tú lo has dejado solo. El resultado se da con el acompañamiento. Entonces, siempre hay que buscar con los hijos que no solo es la parte económica. A ti no te pueden ver como una caja, te tienen que ver como un ejemplo. Esa es la gran diferencia, pastor. Tú tienes tus hijos en Australia, ¿verdad? Afirmativo, señor. Afirmativo, me dice. Sí, pastor. El respeto al rango. No, Pero pastor. tienes a tus hijos en Australia, ¿verdad? Sí. Ok. El buen juicio, tu hija ya llegó, ya está aquí en... Okay. Sí, ya se encuentra en Colombia. Okay. ¿Cómo enseñarles a tomar buenas decisiones? Mire, pastor, mi hija... Sí, no, perdóname, no terminé. Sí. Y pues que dice que ha terminado, perdón. ¿Cómo enseñarles a tomar, Mauro, buenas decisiones sin nosotros estar ahí? Muy buen ejemplo. Pues, pastor, mire, voy a remontarme un poquito a mi vida. Yo llegué a Bogotá a los 17 años a estudiar solo, venía de una casa, criado con mis padres, siempre ahí. Ellos son empresarios, siempre ahí encima de nosotros, educando a mi papá y mi mamá muy pendientes de lo que yo hacía, pero me vine solo a Bogotá y pude tomar decisiones erradas en mi vida estando solo. No tenía padres desde los 17 años acá presentes. Pero lo que ellos hicieron, lo que ellos sembraron en mí desde mi niñez y la parte espiritual, que fue muy importante en mi familia, hizo que yo tomara buenas decisiones. Igual con mis hijos, porque eso es la heredad. Mi hija se fue para Australia a los 18 años, pronto se graduó del colegio a estudiar a la universidad y de hace 10 años está en Australia sola. Vive una vida sola. Hoy para mí, y le doy gracias a Dios, porque para mí me regocijo de la sabiduría de mi hija, por todo lo que ha hecho. Mi hijo tomó otra decisión. Él primero estudió acá, se fue para Australia, paró sus estudios, se fue para Australia, quiso vivir algo diferente. Y hoy me regocijo en la sabiduría de mi hijo, de que ha hecho cosas importantísimas, ha tomado decisiones en su vida estando lejos sin papá. Pero no se les ha olvidado algo a mis hijos importante. Hay una comunicación, hay una ventaja hoy con las comunicaciones, que cualquier decisión que ellos tomen, cualquier paso que van a hacer siempre me lo consultan a mí, al papá, y yo se lo consulto a Dios y le doy una respuesta a ellos. Eso ha hecho que ellos, viviendo solos, han tenido un buen juicio. Ahí está la respuesta del juicio, pastor. ¿Qué es esto? Yo quiero complementar eso y bíblicamente lo tenemos. No tengo en este momento el versículo, pero la Biblia nos habla no de hablar con los hijos, de llevar a los hijos, de traer a los hijos. No nos habla solo de eso, nos habla de algo más importante, que es instruir. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, eso es un mandato bíblico que nosotros, como yo siempre lo he dicho, Dios es muy sencillo. Lo que pasa es que nosotros lo queremos hacer de una manera diferente para comprenderlo. Queremos ponerlo todo en las nubes, y Dios es muy sencillo, perdón, y muy práctico. Ok, sencillo y práctico. Entonces, para terminar, ¿qué es ser grandfather? Porque ustedes lo son. ¿Cuál es la diferencia entre ese ser padre a ser abuelo? Porque ustedes ya son abuelos, siendo muy jóvenes. ¿Qué sensación podemos decir y cómo podemos sentir la bendición de un abuelo? Yo pienso que un abuelo es el descansar de ser padre. Es cuando tú disfrutas
a tus nietos Pero sin responsabilidad. sin responsabilidades. Uy, qué bueno. Eso es, así de sencillo. Y lo que uno disfruta como abuelo es la heredad. Tú le estás dando a tu hijo esa heredad y él está siguiendo ese legado que Dios nos ha dado, la heredad. Okay. Y lo más importante es que para mi hijo Juan Felipe, que está en Australia también, para mi hijo, el ejemplo que yo le di es el que él quiere transmitir a su hijo. Él quiere poderle dar a su hijo las cosas que yo le di, no solo económicas, sino también espirituales y de ejemplo. Entonces, el grandfather es yo no tuve abuelos, murieron cuando yo nací, pero para mí es una gran bendición. Creo que Dios me ha llevado de bendición en bendición, bendición de ser padre a bendición de ser abuelo. Y sé que Dios me va a llevar a bendición de ser tatarabuelo y todas sus generaciones. Pero lo más importante ha sido que es disfrutar a un hijo sin responsabilidades, pastor. ¿Qué es? ¿Tú tienes un nieto? Un nieto. ¿Tú? Un nieto, sí. Yo una nieta. Una nieta. Pues yo considero que el grandfather, como bien lo nombran, ese abuelo, en estos tiempos veo que es un poco diferente. Nosotros en nuestra época, los abuelos no los pudimos vivir mucho. No tuvimos la oportunidad de aprender grandes cosas de ellos, teniendo ellos muchas cosas para enseñarnos. Yo creo que en esta temporada nosotros tenemos muchas cosas que enseñar a nuestros nietos, tenemos muchas cosas que compartir con nuestros hijos para que enseñen a nuestros nietos. Entonces yo creo que esa es una tarea que tenemos que empezar a diseñar y empezar a implementar en nuestras familias. Eso es lo que yo pienso de ese grandfather. Deberíamos haber aprendido muchas cosas de ellos. Yo invito de pronto a los jóvenes que en este momento tienen sus abuelos que aprendan mucho de ellos. Nosotros no tuvimos mucho la oportunidad de compartir con ellos. Eso es. Hay una de las cosas que se van a despertar mucho en este nuevo normal que están hablando tanto en el mundo. En este nuevo tiempo que viene, donde muchas cosas van a dejar de existir y esta generación, la generación de nuestros hijos y la de nuestros nietos, no van a tener, y que van a evocar, y de alguna manera se va a evocar nostalgia de lo que algún día se fue, y es tarea de los padres, tarea de los abuelos, permitir que eso exista. Aun cuando el mundo ya no quiera vivir en ese modelo, pues nosotros vamos a tener que hacer algo para que al menos en su corazón y en su experiencia vuelva a nacer eso. Eso es ser padres. Padres es no permitir que a nuestros hijos o a nuestros nietos, grandfather o father, les entre temor. El único temor que puede existir es el temor a Dios, más no temor a nada más. Y esa es una labor del Padre. Por eso en esta mañana le queremos bendecir. Decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero tú también eres la boca de Dios dentro de tu casa. Cuando papá habla, cuando los abuelos hablan, debe haber una autoridad, debe haber un desafío, debe haber una mejor decisión, debe haber un mejor actuar, debe haber prudencia. Porque hoy en día, gracias a las equivocaciones, las heridas, los rayones que tenemos en nuestra vida, somos prudentes. Si no hubiéramos vivido eso, no seríamos imprudentes. Pero la prudencia se desarrolló no solo en la capacidad intelectual, sino se desarrolló en las muchas veces, las múltiples equivocaciones que tuvimos como padres, pero que en medio de la misericordia nunca nos soltamos de nuestro Dios Padre. Por eso amamos a nuestros padres aun cuando se hayan equivocado, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, para que los días sobre esta tierra se alarguen y todo lo que hagas te vaya bien, te prospere. ¿Cómo Dios puede prosperar a mis padres y no prosperarme a mí si yo deshonro a mis padres? No necesariamente si mis padres prosperaron, yo voy a ser próspero. Si yo no honro a mis padres, por más que ellos hayan sido prósperos, yo no voy a prosperar. Y lo que a ellos les dio, a mí no me va a dar. ¿Por qué? Porque la honra es la palabra vital. Por eso, temor a Dios es honrar a Dios. En esta mañana hemos querido hacer un domingo en casa diferente. Hemos querido demostrarte a la luz de la palabra que Dios es un Dios sobrenatural.
que Él saca lo malo de nuestra vida y nos coloca en el lugar donde Él nos estableció desde el principio. Por eso el pueblo de Israel hablaba del padre Abraham, del padre Isaac, del padre Jacob. Siempre lo nombraron como padres. El gran padre, abuelo es el gran padre, el gran padre. Ser abuelo no es el mueble viejo de la casa. No es allá el que no existe. No, es el gran padre. ¿Sí? Por eso es tan importante la honra. Si tienes a tus abuelos, abuelita, abuelo, en este día, bendícelos, hónralos. Si tienes a tus padres, bendícelos, hónralos. Ahí hay una bendición de parte de Dios. Ahí hay algo. Si tienes ahí al viejo, yo le llamo al viejo, ¿no? Le tienes al viejo de 40 años. En el caso mío, mis hijos tienen un padre de 40 años. ¿Sí? Si tienen unos abuelos de estos tan jóvenes que están más alentados, pues bendecirlos. Una palabra de bendición caerá muy bien a su corazón. ¿Por qué? Porque con la boca confesamos para salvación. Cuando bendecimos con nuestra boca, nuestro Padre que está en los cielos nos bendice con su boca a nosotros. Sí, porque atamos todo lo que atemos en la tierra, será atado en los cielos. Todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, en esta mañana vamos a ponernos de pies y vamos a bendecir a nuestros padres. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana porque tenemos padres, porque Dios nos ha permitido hoy honrar al padre de la casa, a ese hombre que ves ahí. Estás al lado de tu papá, toma la mano de él, pon tu mano sobre su hombro y bendícelo en el nombre de Jesús. Padre, ven, bendícelo en el nombre de Jesús. Bendice a los padres en esta mañana, bendícelos y declárales vida y vida en abundancia. Usted, esposa que tiene a su padre ahí cerca, a su esposo, no se le olvide que su esposo tomó el lugar de su padre el día que fuiste entregada a él. Cuando un padre entrega a una hija, le está entregando la autoridad a esa hija, sobre esa hija, a ese esposo. Entonces, tu esposo, aunque suene un poco arcaico, tu esposo tiene un lugar también de padre en tu vida. Porque la Biblia dice, dejarás a padre y madre y te unirás a una sola criatura. Y le habla del hombre. Por eso hoy bendigo a mi papá, que está conmigo a sus 85 años. Tengo el privilegio de durante 42 años recibir de su bendición. Hoy lo bendigo públicamente, lo honro como padre y declaro que su corazón, su vida, todo lo que él tiene, prosperará. No se acabará, ni la enfermedad lo tocará, ni ningún arma forjada contra él prevalecerá en el nombre de Jesús. Mis hijos lo van a disfrutar como el gran padre. Yo lo voy a disfrutar como mi padre, en el nombre de Jesús. Y te quiero bendecir allá en casa también en esta mañana, decirte, Dios te ama, Padre querido que me ves, el hijo de esta casa, y como Padre espiritual que soy de ti, te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro vida en abundancia, declaro prosperidad, declaro paz, declaro que así como el corazón de mi Padre ha sido añadido a más años de vida, también para ti serán añadidos años de vida al gran Padre que me ve, al Padre que me ve, en el nombre de Jesús. Declaro que no vas a ver a tus hijos derrotados, ni fracasados, ni muertos, ni enfermos en el nombre de Jesús, sino que la naturaleza misma nos permitirá ver que cumpliremos los ciclos de la vida y tu vejez y la mía y la vejez de todos los padres será en paz, en seguridad y en tranquilidad en el nombre de Jesús. Los bendigo en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bendigo sus vidas como Padre hoy y siempre. Amén y amén. Denle un fuerte